Muy bien, vamos a venir a esta partecita de la poschila donde tenemos que separar en sílabas cada una de las palabras, ¿sí? Y de luego vamos a indicar con una X si es un diptongo, un triptongo o un hiato. Muy fácil, ¿verdad? Murciélago, murciélago. Tenemos una vocal cerrada, ¿verdad? O débil con una vocal abierta acentuada. ¿Qué es esto? Es un diptongo. ¿Ok? Entonces vamos a marcar acá diptongo. Y así vamos a hacer con toda esa lista de palabras. ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar acá con las reglitas de acentuación. Entonces, las palabras según el lugar donde lleven la tilde o el acento, ¿verdad? Puede ser por escrito o en su pronunciación, van a ser agudas, graves o esdrújulas, ¿sí? Que sería lo que en el portugués ustedes conocen como oxítona, paroxítona y proparoxítona. ¿Bien? Muy bien, entonces esta parte de acá es muy fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque solamente tenemos que recordar o saber dónde llevan el acento las agudas, dónde las graves y dónde las esdrújulas, ¿sí? Muy bien, vamos a ver acá, por ejemplo. Tenemos la palabra, entonces en la última sílaba, cuando son acentuadas, van a ser las palabras agudas. En la penúltima sílaba, ¿verdad? Cuando son acentuadas en esta sílaba, van a ser las palabras graves, ¿verdad? También se les llaman graves o llanas. Y en la última van a ser las esdrújulas, ¿ok? Que van en la antepenúltima sílaba, ¿bien? Muy bien, entonces estas van a ser palabras, las agudas, que llevan el acento en la última sílaba, como en sofá, mujer, compás, ¿ok? Van a llevar tilde cuando terminan en vocal o en N o S, ¿sí? Es por eso que mujer, aunque es aguda, no lleva acento, pero tiene la pronunciación fuerte en ger. ¿Por qué? Porque no termina en vocal, no termina en N y no termina en S, entonces no lleva acento. Pero las demás sí, fíjense, sofá, compás, mamá, anís, bebé, avión, canción, café, ¿sí? Muy bien, vamos a ver, las graves o llanas van a llevar el acento en la penúltima sílaba, como hombre, árbol, ¿ok? Recuerde que el acento puede ser pronunciado o puede ser directamente gráfico. Entonces, estas palabras cuando terminan en consonante, ¿verdad? En cualquier consonante que no sea N o S y tampoco tengan vocal. Por eso es que hombre no lleva acento. ¿Por qué? Porque termina en vocal. Entonces estamos cumpliendo con la regla. Sin embargo, árbol termina en cualquier consonante que no es N y que no es S y tampoco es vocal, entonces lleva acento. Árbol, lápiz, ángel, azúcar, hábil. Bien. Las esdrújulas son muy fáciles. ¿Por qué? Porque siempre llevan acento. ¿Ok? Entonces son las que se acentúan en la penúltima sílaba. Película, dátiles, sábado, ácido, lámpara. Bien. Entonces vamos a tener otro tipo de acentuación en español que no existe en el portugués, como es la sobresdrújula, ¿ok? Generalmente son las palabras que llevan acento antes de la antepenúltima sílaba, ¿sí? Vamos a ver. Alcánzamelo, recuérdaselo. Vamos a ver que son palabras compuestas generalmente. Pueden ser adverbios de modo, ¿verdad? Que podamos construir con un adjetivo y el sufijo mente, como en tranquilamente y rápidamente, ¿sí? Acá van a llevar tilde cuando el adverbio es creado con un adjetivo, ¿verdad? Y ese adjetivo lleva la tilde. Por ejemplo, el adjetivo rápido, ¿verdad? El de por sí lleva acento. Cuando se le agrega el sufijo mente va a quedar rápidamente con acento. Igual que ágil. Ágil naturalmente lleva acento y cuando se le agrega el sufijo mente queda ágilmente, entonces se mantiene el acento. Pero por ejemplo, en tranquilamente no hay acento porque tranquilo no lleva acento. Y evidentemente no lleva acento porque el adjetivo evidente tampoco lleva acento.
Bien, muy bien, vamos a continuar acá. Estas sobresdrújulas se pueden formar también, aparte de hacer adverbios de modo, con los pronombres átonos, ¿sí? Por ejemplo, júrame a mí lo, alguna cosa, ¿no? Alguna información. Dígame a mí lo, alguna cosa, alguna información. ¿Recuerdan estos verbos compuestos, no? Entrégaselo, permítaseme. ¿Bien? Muy bien, vamos a hacer ahora los ejercicios, ¿sí? Vamos a buscar el ejercicio B, ¿verdad? De las reglas de acentuación. Igual vamos a tener una lista de palabras que ya están separadas y que algunas tienen los acentos, ¿no? Bueno, cada una tiene sus acentos. Entonces aquí solo vamos a indicar en esta lista cuáles son agudas, cuáles son graves, cuáles son esdrújulas y cuáles son sobresdrújulas. Es lo único que vamos a hacer en este ejercicio. Bien, muy bien. Vamos a continuar acá. Vamos a hablar un poco de los pronombres relativos, los exclamativos y los interrogativos, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener que ese que, ¿verdad? Se va a referir siempre a personas. Esa mujer que está ahí es mi tía. El perro que está ladrando es de mi vecino. Luego vamos a tener, por ejemplo, el que, lo que, la que y las que se va a referir a algo ya mencionado. ¿Ok? Entonces me ayuda a hacer oraciones subordinadas, ¿sí? Quiero el vestido azul. ¿Cuál será la subordinada? El que está en el escaparate, ¿sí? Escaparate, armario, placar, closet, es lo mismo. Aquellas chicas son tus hermanas, sí, las que están sentadas, ¿ok? Luego vamos a decir lo que, utilizar lo que eso ya lo vimos un poco en las primeras clases cuando estuvimos hablando de el artículo neutro lo, ¿verdad? Se va a referir a conceptos, a ideas, a acciones, ¿sí? Lo que quiero es aprobar en la universidad. Lo que digo es verdad, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver ahora el quién y quiénes, ¿ok? Quién y quiénes se refiere solamente a seres humanos. Los hombres, quienes están de negro, son tíos de María, ¿bien? El cual, los cuales, la cual y las cuales van a expresar formalidad. Generalmente pueden ser sustituidos, ¿verdad? Por lo que o lo cual. Vamos a ver eso más adelante, ¿sí? La escalera del museo, la cual subimos, es muy antigua, ¿sí? Muy bien. Lo cual, perdón, se va a referir a ideas o acciones y es mucho más común que lo que, es más usado que lo que, ¿sí? Es lo mismo, pero se usa más lo cual. Mi hermana rompió mi muñeca, lo cual me enfureció. Tenemos también ese cuyo, cuyos, cuya y cuyas, que va a denotar posesión, ¿sí? Ese señor cuyos hijos son todos morenos es mi abuelo, ¿ok? También vamos a tener ese donde como un pronombre relativo de lugar, ¿sí? La ciudad donde nací es encantador. Entonces, cuando estamos hablando de los relativos, fíjense que ellos no llevan acento, ¿bien? No van a llevar acento gráfico, ¿ok? Eso es lo que pasa cuando utilizamos esas palabras que, cual, como relativo, no llevan acento ortográfico, ¿ok? Muy bien, entonces el que me va a dar oraciones especificativas en las que el antecedente es persona o cosa y puede ser en plural o en singular. Me encanta el paisaje que veo desde mi ventana, ¿sí? ¿Quiénes? Solo para personas. Fue Maribel quien aprobó el examen, ¿ok? Ese, el que, lo que, la que, las que, el cual, lo cual, las cuales, que yo les decía que tenía más o menos el mismo sentido, nos va a servir también para referirnos a personas, ¿ok? Las alumnas con las cuales estaba hablando son quienes sacan las mejores notas. Las alumnas con las que estaba hablando son las que sacan las mejores notas, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a tener también ese cuyo y cuyos, ¿verdad?
que puede ser relativo y posesivo al mismo tiempo. Me apena la persona cuya mirada no puede ver más allá de lo visible. Bien. Lo cual y lo que me van a hacer referencia a una idea entera o a una frase completa, ¿sí? Esta semana he recibido flores de mi novio, lo que me ha encantado. Entonces ese lo que o lo cual va a hacer referencia a toda esta información, ¿sí? ¿Dónde nos va a indicar el lugar? En Buenos Aires, donde están los mejores cafés del mundo, ¿sí? Indicando un lugar. ¿Cuánto? Va a equivaler a todo lo que, ¿sí? Me encontré con Rosa y le dije cuánto quería de todo esto, ¿ok? Ahora, cuando ellos son interrogativos, van a ir dentro de los símbolos de interrogación que en español abren y cierran siempre y van a llevar acento, ¿ok? Cuando están en singular, ¿qué, quién, cuánto, cuál y cuánta. Cuando están en plurales, quiénes, cuántos, cuántos o cuántas también, ¿no? Cuáles y cuántas, ¿bien? Y los invariables que son qué, cómo, dónde y por qué, ¿bien? Muy bien, vamos a ver la diferencia de los porqués en español. Es muy parecida con el portugués. Tenemos el porqué que es interrogativo. ¿Por qué me miras así? Tenemos el porqué que es una conjugación casual o que nos sirve para responder porque te quiero mucho, cariño. Tenemos el porqué como un pronombre relativo que puede ser sustituido por el cual o la cual. Es poco usado y lo acabamos de ver ahora mientras estábamos viendo los ejemplos. Y tenemos el porqué como un sustantivo. Tienes que decirme el porqué de todo este lío. ¿Ok? Muy bien. Cuando son exclamativos son exactamente los mismos, solo que vamos a encontrarlos entre los símbolos de exclamación. En español los símbolos de exclamación siempre abren también. Abren y cierran. ¿Sí? Tengo que utilizar ambos, el que abre y el que cierra. En el singular son lo mismo que los interrogativos. ¿Quién, cuánto, cuál, cuánta? ¿Quiénes, cuántos, cuáles y cuántas? Y en los invariables tenemos qué y cómo, ¿sí? Y llevan acento cuando son exclamativos también, ¿ok? Entonces vamos a ver que la tilde en los pronombres interrogativos y exclamativos se va a acentuar, ¿sí? Siempre va a ser con acento gráfico, porque son palabras tónicas. En otros casos, cuando son relativos, ¿verdad? No van a llevar tilde, ¿ok? Muy bien, vamos a ver ahora la diferencia entre las interrogaciones directas y las interrogaciones o exclamaciones indirectas. Por ejemplo, cuando yo lo pregunto directo, ¿qué hora es? ¿Sí? Pero para ser más amable, más cortés o para no ser tan indirecto digo, dime qué hora es. ¿Ok? Y aquí no necesito los símbolos de interrogación o exclamación también. ¿Quién apagó la luz? Pregunta directa. Pero yo puedo decir, me pregunto quién habrá apagado la luz. ¿Ok? ¿Cuál es tu apellido? O podemos decir, no sé cuál es tu apellido. ¿Ok? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Ok? Directo, pregunta directa. O puedo decir, no sé cómo has llegado hasta aquí. Bien. ¿Dónde está María? Pero indirectamente puedo decir, a ver si Pedro sabe dónde está María. ¿Ok? ¿Cuándo nos toca? Directo para preguntar, pero yo puedo decir también desconozco cuándo nos toca, ¿ok? ¿Cuánto te costó? ¿Sí? Puede ser para preguntar el precio de algo. O puede decir, dime cuánto te ha costado, ¿bien? Son como formas de, digamos, preguntar también, directa o indirectamente. Bien, entonces estos pronombres se van a emplear en construcciones interrogativas exclamativas indirectas. Es decir, en oraciones cuya intención es preguntar o exclamar, pero en las que no aparecen directamente los signos. ¿Ok? Muy bien. Entonces los signos de interrogación, ¿verdad? Siempre van a ser así, abiertos y cerrados. No podemos usar solo uno. Siempre tenemos que indicar dónde abre y dónde cierra. Cari, no sé dónde abre. Bueno, siempre va a abrir donde está el pronombre interrogativo. ¿Ok? Antes del pronombre se coloca el símbolo de interrogación. Bien, y cierra donde termina la pregunta. ¿Cómo en qué día es hoy? ¿Sí?
Y los exclamativos los vamos a usar también siempre abiertos y cerrados para distinguir enunciados que expresan emociones intensas. ¿Sí? Por ejemplo, ¡qué éxito! Bienvenido. O en las interjecciones también lo puedo usar. Oh, ay. Muy bien, vamos a hacer ahora los ejercicios. Muy bien, entonces vamos a hacer el ejercicio C y acá vamos a colocar los acentos o los símbolos de exclamación o los símbolos de interrogación que necesitemos. ¿Ok? Tenemos los espacios y por ejemplo, ¿cómo estás? En este cómo lleva acento, entonces hay que colocar un acento. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos a leer este texto y vamos a completar con los símbolos de interrogación y exclamación que falten. ¿Sí? Y luego en la E también tenemos un fragmento de texto y vamos a colocar lo que corresponda en los espacios en blanco, ¿sí? Por ejemplo, todo el día es una pregunta, entonces hay que colocar ahí los símbolos de interrogación. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, vamos a continuar acá. Ahora vamos a ver cómo se usa la coma, a vírgula, je vous sais. Ok, la coma va a marcar una pausa breve dentro del discurso. Se va a usar para separar los elementos de una oración cuando ese elemento no está precedido por una conjunción i, e, o, u, o, ni. Por ejemplo, María llegó de la escuela, coma, hizo sus tareas, coma, se bañó y luego se durmió. ¿Ok? Entonces acá no necesito la coma porque está una i. ¿Sí? Pero eso va a ser solamente cuando estoy contando cosas. Porque a veces si tengo una idea y tengo que separar esa idea de lo que viene, yo puedo colocar una coma aquí, colocar y la próxima idea. Entonces va a depender de cada contexto. Pero cuando estoy contando cosas, voy separando con coma y entre la penúltima y la última cosa que cuento, voy a colocar es la conjunción. ¿Bien? Muy bien, también lo vamos a usar para cerrar aclaraciones, incisos o indicar omisiones. Por ejemplo, si vienes te espero, si no, me voy. También sirve para separar la parte entera, la parte decimal, ¿no? 2,7 kilómetros. En las locuciones conjuntivas o adverbiales, con los conectores, con los marcadores de orden y de tiempo, vamos a utilizar la coma también. En efecto, es decir, en fin, ¿bien? Muy bien, vamos a hacer ahora los ejercicios. Acá en el ejercicio H vamos a tener unos fragmentos de texto, vamos a leerlos, ¿ok? Y vamos a colocar la coma donde haga falta, ¿bien? Muy bien, y para terminar esta parte de la grafía de acentuación, vamos a hablar de la tilde diacrítica. Hay palabras que se escriben iguales en español, tienen los mismos sonidos, incluso en la pronunciación, pero son palabras distintas y su significado va a ser diferente según si tenga acentuación o no. Por ejemplo, ¿te has tomado el té? Entonces ese té es el pronombre personal, ¿verdad? Y el té con acento es usha, ¿sí? Es una bebida caliente, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué quieres? Que me vaya. Entonces acá ese que es un pronombre interrogativo, lleva acento. Pero este que es un relativo, entonces no lleva acento, ¿sí? Y me está subordinando esta oración ante esta oración. ¿Ven? Muy bien. En la lengua oral, las diferencias, perdón, las vamos a diferenciar porque una va a ser tónica y la otra átona. Pero en la lengua escrita, ¿verdad? La vamos a distinguir es con la tilde, ¿sí? Ese T y T, T de ya y T de pronombre y que de interrogativo y que de relativo. ¿Ok? Por eso se llama tilde diacrítica, porque ella va a ser diferenciadora entre una cosa y la otra. ¿Ok? Entonces, en general, las palabras monosílabas no llevan tilde. ¿Ok? Como sal, ya, bien, vio, dio, pie. Sin embargo, hay algunos monosílabos que tienen tilde diacrítica. ¿Ok? Ya vamos a ver las diferentes formas de utilizarlo. ¿Ok? Tenemos él, tú,
mi, si, de, se, te, más aún. ¿Ok? Y las vamos a utilizar cuando necesitemos distinguirlas de otras que se escriben de la misma manera. Bien, vamos a ver los ejemplos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver que ahí tenemos, por ejemplo, él vino en el auto de María. Entonces, este él va a ser un pronombre personal y este él es el artículo definido masculino. ¿Sí? Tú debes hacer tu tarea. Entonces, este tú con acento es el pronombre personal y tu tarea es el adjetivo posesivo, ¿sí? Esto es más que todo repaso porque esto ya lo habíamos visto un poco en las otras clases. ¿Ok? A mí, tu portugués, me gusta mi vestido nuevo, ¿ok? Entonces ese mi es el pronombre personal y mi es el, digamos, adjetivo posesivo, ¿sí? ¿Ok? Fíjense con el sí. Tenemos el sí de afirmación de sí, ¿no? De sí o no, sí. ¿Ok? Le gusta verse a sí misma, recuerdan, pronombre tónico, en el espejo. ¿Ok? Pero tenemos también el condicional. El condicional no lleva acento. Ya lo trabajamos cuando trabajamos las conjunciones. ¿Bien? Si sigue así, se hará narcisista. ¿Ok? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, hoy es día de donaciones. La preposición de que indica posesión. ¿Ok? Le digo para que usted dé la suya. En este caso, la de es del verbo dar. Usted dé. ¿Sí? Fíjense con el pronombre sé. Sé honesto conmigo. ¿Sí? Del verbo ser. Es un imperativo. Tú sé o vos sé. ¿Ok? Ya sé del verbo saber, pero para la primera persona. Yo sé. Este es presente indicativo. ¿Ok? Ya sé que sé, lo dijiste a mamá. Entonces este sé acá es un pronombre. ¿Ok? Entonces tenemos la diferencia, ¿no? El verbo ser para tú o para vos como imperativo. Sé honesto conmigo. ¿Ok? El verbo saber en indicativo para la primera persona. Ya sé que se lo dijiste a mamá. ¿Sí? Ok. Muy bien. Pronombre de objeto, con función de objeto indirecto acá. Muy bien. Este ya lo habíamos visto al principio. Té, pronombre personal y té de bebida. ¿Te provoca beber un té? ¿Sí? Tenemos también ese más y más sin acento. Quisiera dormir más, adverbio de cantidad, más tengo que ir a trabajar, que es una conjunción equivalente a pero y ya sabemos que en el español no se usa mucho, lo vimos cuando hablamos de las conjunciones. Muy bien. Aún no has leído todo el libro. Ese aún tiene un sentido de todavía, de ainda. ¿Ve? Aún así, sin acento, quiero comentarlo contigo. Termínalo. Ese aún tiene un sentido de incluso, de inclusive. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer los ejercicios. ¿Ok? Vamos a buscar en el ejercicio F. Vamos a tener varios ejercicios. Entonces tenemos uno donde tenemos que diferenciar cuando es tú con acento o tú sin acento. ¿Ok? Y así con varios de los pronombres. Luego tenemos él sin acento y él con acento. En cada una de las frases tenemos que completar cuál es el que falta. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, espero que les haya servido esta clase, que puedan utilizarla y que, bueno, ahora puedan aplicar las reglas de acentuación y grafía. Muy bien, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.